cosa más, no sé ni qué ponerle, más excelente, más elevada, más gloriosa que alabar a Dios. Que decirle a Dios, declararle quién es Él. Eso es alabar a Dios. ¿Verdad? Tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, mi Creador, mi Rey. Tú eres la roca eterna. Tú eres el que eres. Tú eres el deleite de mi alma. Ponte poético y declárale quién es Él. Sí, dile, sin ti no puedo respirar. Tú eres mi respirar. El lirio de los valles, la rosa de Sarón, la estrella de la mañana. Qué glorioso nuestro Señor. Enamórate de Él. Enamórate de Él. Cuando te enamoras de Él, te enamoras como nunca de tu esposo y de tu esposa. Te enamoras como nunca de tus hijos. Te enamoras como nunca de las cosas que vale la pena, la vida enamorarse. Todo lo demás en el mundo te parece nada. Sí, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Decía el salmista. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Gloria al Señor. El Señor llama a su iglesia. El Señor es celoso. Él es el esposo que ha estado hablando. No solamente para que los esposos y las esposas aprendan lo que es un matrimonio cristiano, sino para que nosotros como creyentes aprendamos a amar al Señor, a respetarlo, a honrarlo. Amén. A reconocer quién es Él. Él es el amado de nuestras almas. Nosotros somos su esposa, su amada. Él vertió su sangre. Nos amó con amor sacrificial, nos amó con un amor entregado. Él se entregó a sí mismo. Amén. Qué glorioso nuestro Señor. Y el Señor es celoso. Sí, somos de Él. Él nos llama a Él, a amarlo a Él, a venerarlo a Él, a morirnos por Él, a poner nuestra mirada en Él. Él es la razón. No se trata de mí, no se trata de ti, se trata de Jesucristo. Se trata de Dios que se hizo hombre y vino y se reveló para mostrarse a nosotros. Ese es el propósito principal del matrimonio. El matrimonio es una imagen. Si aprendemos a amar a Jesucristo de verdad, como Él es y lo que Él ha dicho que Él es, y nos entregamos a Él, el matrimonio, aprendemos a llevarnos en el matrimonio. Aprendemos a amarnos porque lo tenemos primero a Él. Porque hemos entendido el propósito del matrimonio, la realidad del matrimonio. Un pacto de amor hasta que la muerte nos separe, pero que lo que muestra es el pacto de amor entre nosotros y Jesucristo para siempre, por la eternidad. La muerte no nos va a separar, porque ni la vida ni la muerte nos pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Viviremos eternamente con nuestro amado. Amémoslo desde ahora. Rindámonos a Él desde ahora con toda nuestra mente, todo nuestro corazón, toda nuestra fuerza. Amén. Todas nuestras energías. Y si fallamos en amarle, nos desviamos nuestra mente en otras cosas, pidámosle perdón y volvamos a Él. Aquí estoy, Señor. Quiero que ordenes mi caminar, quiero que ordenes mi voluntad, quiero vivir para ti. Sí. Si ese no es tu enfoque, estás desviado, estás desenfocado. Sí. Él es. Si todo lo que hemos hablado del matrimonio, 5 mensajes, hoy terminamos con el 6. Tu amor por el Señor no ha crecido. Tu amor por el Señor no ha aumentado, no ha profundizado. Tú no has entendido el mensaje. No has entendido. Se trata de Él. Esto es una realidad. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, la imagen del Dios invisible, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. La cabeza de la iglesia es Él. Él es el líder. Él es la autoridad. Él es el jefe. Él es el amado, el esposo, el Salvador, el que sostiene el cuerpo, el que sustenta y cuida al cuerpo, que es su iglesia. Todas las bendiciones que podemos hablar, que están en la Biblia, nos han sido dadas por Cristo Jesús, porque Él se puso entre medio para que nosotros pudiéramos ser bendecidos. El Padre nos bendijo mediante Jesucristo. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ¿en quién? En Cristo. Nos predestinó, nos adoptó, nos salvó, nos perdonó los pecados, nos hizo sus hijos. ¿Cuántas bendiciones no tenemos en el Señor? Amén.
Gloria al Señor para siempre. Vamos a ir buscando la Biblia, todavía no vamos a leer, pero vamos a buscar en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, vamos a leer del 1, los primeros 3 versículos. Vamos a orar al Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Maestro. Padre eterno, Dios bueno, Dios maravilloso, Señor. Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor. Tuya es la gloria. Ayúdanos, Señor. A honrarte a ti. A vivir para ti. Para la gloria de tu nombre, Señor. Todos aquí, Señor. Matrimonios, solteros, Señor. Porque todos somos tuyos, te pertenecemos, Señor. Ayúdanos a que nuestras vidas busquen la gloria de tu nombre. A honrarte. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dios es bueno. Vamos a hablar, como nuestro último sermón en la serie, resolución de conflictos en el matrimonio. Resolución de conflictos en el matrimonio. Imagínate, juntas a dos seres, pueden amar a Dios, pueden casi tener una aureola y alas tan bien que se portan, pero júntalos en una casa. Son dos pecadores. Va a haber conflictos, va a haber problemas, va a haber choques, va a haber momentos difíciles donde estamos en desacuerdo, va a haber eso. La cuestión es qué hacemos con ese desacuerdo. ¿Qué hacemos con ese momento donde hay diferencias? Y va a haber muchas diferencias. Seres humanos, todos somos diferentes unos de los otros. Y la diferencia aumenta cuando hablamos de un hombre y una mujer, sexos opuestos. Muchas más diferencias. Conflicto. Conflicto es combate, lucha, pelea. Hablando del tema del conflicto, alguien dijo, el conflicto es una realidad de la vida. Ha sido definido como un choque, contienda o desacuerdo agudo por intereses, ideas, etc. ¿Por qué ocurren los conflictos? La respuesta es que simplemente somos seres humanos, personas imperfectas a quienes Dios en su gracia ama a pesar de nuestra imperfección. Cada uno de nosotros tenemos nuestros propios deseos, anhelos, necesidades y metas. Siempre que alguno de ellos difiera con los de la otra persona, puede ocurrir un conflicto. Nuestras creencias, ideas, actitudes, sentimientos y comportamientos serán diferentes. Las diferencias en sí no son el problema,
sino nuestra reacción ante ellas. Y ahí está el detalle. Ahí está el detalle, ahí está el mensaje. No son las diferencias el problema, porque Dios nos creó a todos diferentes. Dios busca unidad, no uniformidad. Dios busca que nos unamos a pesar de nuestras diferencias. Dios nos creó con diferentes capacidades, diferentes maneras de racionalizar, diferentes capacidades, diferentes dones. Hay diversidad, hay diferencias. Las diferencias son de Dios. Pero cómo nosotros tratamos con esas diferencias, ese es el detalle. Ese es el detalle. El conflicto surge cuando usted está en desacuerdo con otra persona sobre lo que usted piensa, quiere o hace. El conflicto puede abarcar desde pequeñas diferencias a grandes disputas y puede redundar no solo en ofensas, sino también en daños a la propiedad. El conflicto es una realidad y tenemos que aprender a tratar los conflictos. Y vamos a ver algunas cosas. Vamos a ver algunas cosas porque esto es un tema que voy a hablarlo de una manera bien general y se abre a la consejería. Se abre a que a todo aquel que tenga problemas específicos en su matrimonio y quiera recibir consejería bíblica, pues uno aborda problemas específicos. Pues conflictos, mira, conflictos vamos a tener diferencias. Vamos a tener todo el tiempo. El matrimonio tiene etapas. El hecho nada más de casarse, ya eso trae muchos cambios a tu vida que va a generar conflicto, quieras o no quieras. El tener hijos, el cambiar de trabajo, el mudarse, cambiar casa, y cada uno de las etapas o estaciones que experimentamos en matrimonio va a exponernos a una serie de conflictos. Está en nosotros cómo reaccionamos ante ellos. Vamos a leer Santiago, capítulo 4. Versículos del 1 al 3. La palabra del Señor lee así. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿Se hacen esa pregunta? ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Varios autores han hablado de que la mayoría de los matrimonios pasa por 3 fases. Y esto lo encontré en varios autores. Es algo que muchos han dicho de esta manera. 3 fases. Y usted las va a identificar. La fase 1, la primera fase, es el éxtasis o el encantamiento. Las flores, la poesía, la tomaba de la mano y todo, y ay, mi corazón bombea cuando te miro, cuando te pienso, siento que me elevo y se pone poético el hombre, ¿verdad? ¿O el tuyo no se puso poético? Dámelo 2 semanitas que lo ponga a escribir poesía también. El éxtasis, el encantamiento, era que uno pierde la cabeza. Sí, este ocurre durante el noviazgo y los primeros días del matrimonio, cuando reina el romance. Sí, los primeros días. Bueno, por lo menos a algunos les dura la gasolina para los primeros días. Gloria a Dios por eso. Primeros días, podemos decir, primeros meses, primeros años. Hay variedad de casos. Pero sí, los hermanos se rieron con días. Primeros días. La etapa cuando reina el romance, todo es maravilloso y el cónyuge no puede hacer nada mal. Y allá va la mamá y la hermana y le dice, mira, ese hombre hace esto y lo otro. Ese hombre se rasca la nariz frente a la gente. Y ella ni cuenta se da que él hace eso, porque ella está cegada por el amor. Sí. Sí, porque en ese momento no hace nada mal, ¿no? Ella es perfecta.
Chacho, él es perfecto, él es mi príncipe azul. Está bien, estamos en la primera fase, cógelo suave. Cualesquiera faltas menores o diferencias cree la pareja, no interferirá con su relación. Sí, porque se cometen una falta, ¿verdad? Y él se le olvidó el cumpleaños de ella. Y ella, está bien, es que yo lo amo. Eso es que él está muy ocupado ¿verdad? Y le cubre la falta en el encantamiento. Hermano, que después de 20 años se te olvida el aniversario, te buscaste un lío, ¿viste? Porque ya ese cubre falta no está. Así que apúntalo en mi calendario ahí. Pon un reminder. Julio 21, yo me cumplo aniversario. 11 años de casado. Gloria a Dios con mi hermosa esposa. Así que estoy casado ya. Por ahí que están chequeando, estamos casados. Ni mi esposa la miren. Mira, esa es la primera etapa. Ahora, la segunda fase es la que confunde y turba a mucha gente, la realidad. Cuando ponemos los pies en la tierra, cuando nos damos cuenta de la realidad, el conflicto, la fase donde la pareja reconoce que los dos no siempre ven todo igual. Gradualmente empiezan a reconocer que no se casaron con quien creían que se habían casado. Adiós, pero Dios mío, este hombre era así. Sí, porque llegaste a la realidad, pusiste los pies en la tierra, ahora vas a comenzar a ver muchas cosas que no veías antes, que no fijabas tus ojos. La realidad. Empiezan a ver que la otra persona tiene faltas reales. ¿Sabes? Que el príncipe azul, pues, no sé, le cambiaste ahora el atuendo. Algunas le dicen Shrek, cosas así. Hay faltas reales que se identifican, que se ven, ¿ok? Y que tienen diferencias fuertes sobre ciertos asuntos. Sí, diferencias fuertes, diferencias no solamente que por qué compraste la pasta Colgate si yo uso la otra, ¿verdad? Hay matrimonios sí, he conocido matrimonios que han llegado hasta el divorcio por discusiones de cosas así. Sí, asuntos que tú dices, wow, ¿en serio? O se enredan a los golpes, las discusiones están 4 semanas separados. ¿Y por qué fue que empezaron a discutir? Tal vez fue una bobería, una cosita así que los llevó, ¿ves? Y ni siquiera, te dan cuenta, ni siquiera es el tamaño de la diferencia o del desacuerdo, es cómo nosotros enfrentamos, cómo lo abordamos. Puede ser la bobería más grande del mundo, que tú querías habichuela rosita y ella la hizo colorada. Y ahí fue. Y se formó un berrinche. Sí. ¿Y de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Ahorita respondemos esa pregunta. Poco a poco, o en algunos casos rápidamente, empiezan los conflictos entre ellos. Cuando te das cuenta con la realidad, ahí se abren tus ojos, pones los pies en la tierra. Ahora, la tercera fase, de esta fase, la segunda, realidad o conflicto, las parejas pasan a otra fase que es de 3 direcciones. La primera, 3 direcciones. La primera, algunas parejas deciden que no pueden manejar sus diferencias y escogen ¿qué? El divorcio. Ya. Y se van a buscar a otra pareja para que vivan lo mismo. El encanto, ay, qué bien, este es mi alma gemela. Sí, mijo. Llegan a la realidad, el conflicto, se muestran las diferencias, las faltas y vuelven a lo mismo, el mismo ciclo. Sí, el mismo ciclo, necio, ignorante. Sí, porque porque falta de aquí y falta de aquí. Porque te das cuenta que es lo mismo, vas a volver a lo mismo. Hay un dicho que dice, no sé si es apropiado. Sí. Oye, ¿cómo? Dice, más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿verdad? Yo lo he escuchado de otra manera, pero sí ese mismo. Mira, quédate con ese, iba a decir ese petardo viejo, pero no. Así, es una expresión que usaba mi papá en familia, perdonen esa. Pero sí, quédate con ese
¿verdad? Y aprendan. Y aprendan, porque siempre yo lo he dicho, yo lo veo, y es una realidad. El matrimonio, tú no puedes verlo como algo que ya está completo. Tú no te casas estando completo. Ella no está completa, tú tampoco. El matrimonio, la relación no está completa. El matrimonio es un terreno en construcción. Hermanos que llevan 30, 40 años de casado pueden decirlo, todavía seguimos aprendiendo, seguimos creciendo, nuestro amor sigue profundizando. Hay cosas que yo sigo descubriendo de ella y ella de él. O sea, y gente que llevan 2, 3 años, 5 años. Ya me cansé de esta mujer, ya me cansé de este hombre. Estás quieto si estás empezando, brother. Pon tu esfuerzo, ponte a trabajar, ¿verdad? Trabaja ese terreno, hay que trabajarlo, hay que darle duro. Las 3 fases, las 3 direcciones. Unos no pueden manejar su diferencia y escogen el divorcio. Y quiero hacer un paréntesis. Cada vez que pasa el tiempo, más aumenta la tasa de divorcio. ¿Por qué? Porque el pensamiento del mundo tan fuerte ahora mismo que busca tu felicidad, busca tu desarrollo, busca crecer, alcanzar, ser independiente, sé tú, ¿verdad? Tu yo, el egoísmo bien fuerte impera en todo. Entonces la gente se casa para que ella me eleve a mí, para que ella me haga, para que ella me sirva y me haga alcanzar mis deseos, mis planes, mis metas. Y él se casan con esa mentalidad egoísta. Si ella no me hace feliz, si ella no me da lo que yo quiero, me divorcio, porque yo quiero ser feliz. Esa mentalidad terrenal, mundana, diabólica, bien brutal, la tenemos cerca de nosotros, nos rodea, nos bombardea todo el tiempo. La noticia, la televisión, las redes sociales, la película, no importa, ese pensamiento está ahí, el yo. Entonces, por eso cada vez aumenta más la tasa de divorcio. Nosotros como hijos de Dios, como creyentes, nosotros miramos el matrimonio ¿desde qué perspectiva? Mi matrimonio no está para mí, y eso es algo tan importante. Nuestro matrimonio está para honrar a Dios. Para honrar a Dios. Para glorificarlo a Él, para mostrarlo a Él, para vivir para Él, el matrimonio. Eso nos va a librar de mucho, de muchas cosas. Ahora, la segunda dirección, otros proceden a adoptar un status quo infeliz, donde solo coexisten. Viven juntos, pero están separados. Ahí es que entra la frase que la gente le gusta usar mucho, que dice, esto pesa más que un matrimonio obligado. ¿Verdad? Van a cargar una caja pesada y dicen, esto pesa más que un matrimonio obligado. Lo dicen porque como que cae por la caja. Pero hay mucha gente que vive en un matrimonio pareciera obligado. ¿Ves? Toman esa ruta. Está bien, no nos vamos a divorciar, pero vivimos en la misma casa como 2 divorciados. Cada cual por su lado. Un desastre. ¿Verdad? No solamente para nosotros, sino para nuestros hijos. ¿Qué están viendo? ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? Un tercer grupo aprende a manejar sus desacuerdos y a prevenir y resolver sus conflictos. Aprende a manejar sus desacuerdos y a prevenir y a resolver sus conflictos. Como resultado, avanzan una relación de maduración o crecimiento y desarrollo. Es como la frase que dice, ¿verdad? No pain, no gain, ¿verdad? Sin dolor no hay crecimiento. Eso lo hacen los fisiculturistas y todo esto, pero en la realidad, si tú no enfrentas lo difícil, tú no vas a crecer nunca. Si tú te crees que un matrimonio va a ser fácil llevarlo como Dios manda que se lleve, estás bien equivocado. El matrimonio es dificilísimo. Por eso es que necesitamos depender tanto de Dios. Sí, por eso es que necesitamos estar tan llenos de la palabra, llenos de su espíritu, que nuestra mente y nuestro corazón amen a Dios sobre todas las cosas. Por eso es que necesitamos a Dios en nuestras vidas. El Rey sobre nosotros. Él manda, yo lo obedezco. Entonces después tengo la capacidad de poder cubrir a mi esposa y mis hijos, porque estoy sujeto a la autoridad.
sujeto al Señor que me capacita, que me da el amor que necesito, la fuerza que necesito. Él me la da, proviene de Él. ¿Puedo vivir un matrimonio glorioso? Sí, en tanto yo esté sujeto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tanto el hombre como la mujer. Para estas parejas, los desacuerdos matrimoniales o familiares les proveen el ambiente propicio para progresar y entrenarse en la marcha para aplicar los principios bíblicos. Principios bíblicos. Consiguen una cosecha de justicia porque han aprendido la habilidad importante de resolver conflictos. Y eso es lo que debemos buscar nosotros. Con la ayuda del Señor, aprender a manejar los desacuerdos. O sea, aprender a prevenir y a resolver nuestros conflictos. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver dos cosas. Cómo prevenir el conflicto y cómo encarar y resolver los conflictos. Cómo prevenir los conflictos. Y algo muy sencillo. Le pido al Señor que me ayude, ¿verdad?, a expresar este pensamiento. Porque son dos cosas que necesitamos comprender. Y si tú has ido escuchando los mensajes, todos estos mensajes nos preparan para esto. El entender lo que es el matrimonio, el propósito del matrimonio, la fuerza para el matrimonio que nos es dada por el Espíritu. Entender cuál es mi deber como esposo, mi deber como esposa. Si yo entiendo esas cosas, por lo menos de una manera básica, un entendimiento, ¿verdad?, apropiado, yo puedo entonces entender cómo prevenir y cómo resolver los conflictos. Si mi mente es bíblica en cuanto al pensamiento del matrimonio. Prevenir los conflictos. Por ejemplo, una de mis niñas me hizo una pregunta hace varios días, una pregunta interesante. Ella, y estemos atentos a eso, los niños hacen preguntas. Aprovechemos ese momento para enseñarle verdades. No, estoy ocupado ahora, no, aproveche ese momento y enséñale verdades de la palabra de Dios. Ella me preguntó, me dice, ¿qué mami y tú tienen en común? Sí, eso es una gran pregunta. Es una gran pregunta. ¿Qué cosas tú y mami tienen en común? Y eso es un tema que mi esposa y yo hemos tratado varias veces con el pasar del tiempo. Porque tenemos que tratar ese tema, no tan solamente las cosas que tenemos en común, sino las diferencias que tenemos. Las diferencias que tenemos. Las diferencias. Por ejemplo, hay un libro, no lo he leído, solamente vi el título varias veces, que se titula Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. O sea, van a haber muchas diferencias entre la mujer y el hombre en una sola casa. Sí, y nosotros tenemos que aprender a lidiar con eso. Tenemos que aprender a lidiar con eso. Van a haber muchas diferencias, pero la pregunta es, para cada uno de nosotros, ¿nos hemos detenido a reflexionar? Porque Dios nos dio esto para reflexionar, ¿verdad? No para cargar el pelo, para detenernos y meditar, reflexionar y a hablar de nuestras diferencias. O sea, con mi esposa me he detenido, nos hemos detenido a reflexionar y hablar de nuestras diferencias, de nuestros desacuerdos. Oye bien, o más bien tenemos la tendencia de meter debajo de la alfombra nuestras diferencias, a pesar de los conflictos que nos han traído con el pasar del tiempo. Sí, porque hay gente que pasan por alto las cosas, ¿verdad? Las diferencias, tienen un choque, una discusión y ahí dejan las cosas. Y está metiendo bajo la alfombra todas esas diferencias, todos esos desacuerdos, que cuando hay un momento de enojo y de ira, explota todo eso, ¿verdad? Todo lo que le debiste haber dicho. Se debieron haber sentado hace tiempo a hablar esos asuntos. ¿Qué estás esperando? ¿Enojarte para hablar las cosas como son? No, y que lo que tú me hiciste los otros días, ¿de qué tú hablas? O sea, está levantando el muerto, pero ¿y por qué no reflexionamos y hablamos? Esto lo vamos a tener que hacer una y otra vez. Por ejemplo, mi esposa, entre muchas cosas que hemos hablado, ella me dice, hace poco me dijo, quiero encargarme de la dieta de las nenas, o sea, del alimento, no una dieta, el alimento,
porque quiero cuidarlas, no quiero que ellas coman mucha azúcar, y quiero que tú me ayudes en esto, ¿verdad? Ella me dice, ¿tú te imaginas que yo le diga, que se coman lo que ellas quieran, si ellas van a crecer y se van a estirar? Ya ahí hay la puerta abierta para un conflicto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ella responde a eso? ¿Y cómo yo respondo? Todo va a depender de ahí. Claro, si yo le respondo de esa manera, yo soy un necio, porque ella está cuidando a mis hijas y yo estoy oponiéndome a algo que es de beneficio. Ahora, si ella me dice, quiero llevar a las nenas a coger clases de rock and roll, para que yo digo, no, mi amor, detente ahí, ¿entiendes? Porque es algo que yo sé que no beneficia. ¿Entiendes? Ahí la detengo. No, eso no cuadra, eso no está en el molde bíblico, en las cosas de Dios, ¿verdad? O sea, hay sus cosas, pero las diferencias pueden ser de muchos aspectos. Y aún con cada nueva etapa en el matrimonio se asoman nuevos desacuerdos y nuevas diferencias. Como dije ahorita, cuando llegan los hijos, cuando hay cambios de trabajo, cambios de residencia, hasta cambios de iglesia que experimentan algunos, todos esos cambios dan lugar al conflicto. Cada una de esas etapas. Entonces tiene que haber una continua comunicación, un continuo diálogo entre él y ella. Tiene que haber una continua sentarnos, reflexionar, hablar, dialogar para prevenir, porque queremos prevenir. Por ejemplo, se tienen diferencias en cuanto al pasado. Vamos a suponer la crianza que recibieron, las experiencias de la vida. Cuando tú te casas, tú traes todo ese bagaje a una casa. La manera en que te criaron, tal vez tú piensas en criar los hijos de una manera y tu esposo en criar los hijos de otra manera. ¿Cómo van a bregar eso? Tiene que haber un diálogo. Hay que hablar para poder llegar a un acuerdo, ¿verdad? Para poder decir, ok, ¿cómo vamos a disciplinar a nuestros hijos? ¿A correazo limpio? Porque vamos a suponer, porque dice el esposo, porque a mí me criaron así. Y ella dice, no, pero a mí me criaron de otra manera. Tenemos que llegar a un acuerdo. ¿Cómo vamos a disciplinar a los niños? Porque no puede haber, ahí tiene que haber, el matrimonio, está trillada la frase, pero el matrimonio es un trabajo en equipo. Tiene que haber todo el tiempo una comunicación para que el matrimonio florezca. No que él florezca o ella, sino para que ambos, para que la relación crezca. Tiene que haber por ejemplo, diferencias en cuanto a las costumbres. A uno le gusta acostarse a dormir más temprano, al otro no. Y eso va a perjudicar la relación. Mi amor, te estuve esperando toda la noche en la cama, es que tú sabes que me gusta acostarme tarde, pero de vez en cuando acuéstate temprano. Entonces hay que llegar a un acuerdo. Uno tiene que humillarse. Hay que llegar a acuerdos en cosas aún tan sencillas. En cuanto a preferencias distintas en la comida. En cuanto a hábitos de limpieza y de mantener la casa organizada. ¿Verdad? El hombre que le gusta dejar los zapatos en la sala y las medias por ahí tiradas. Y la mujer anda detrás gritándole. Mira, porque es que ella tiene una mentalidad de organizar, de recoger, de limpiar, pero él es un poquito descuidado. Entonces, si eso no se sienta y se dialoga, va a haber siempre un conflicto. ¿Te das cuenta? Son cosas sencillas, pero en el matrimonio siempre va a haber el espacio, siempre va a haber para un conflicto. Si no llegamos a un acuerdo, si no dialogamos, si no conversamos, nunca vamos a prevenir. Vamos a tener que esperar a que se enoje uno, haya una pelea, una discusión, para entonces después reconciliar las partes, para recoger los pedazos. Vamos a prevenir. Vamos a entrar en diálogo, vamos a reflexionar sobre las cosas en que tenemos diferencia. Todas estas cosas y muchas más, si no se tratan en continua conversación, van a resultar en conflictos. Estas cosas hay que sacarlas a la luz, hay que hablarlas, hay que hacer de esto un hábito. Sí, aprovecha, cada vez que hay una diferencia, tú puedes identificar el desacuerdo, la diferencia, dialoguen acerca de eso. No metas las cosas debajo de la alfombra, porque hace daño, eso afecta a la relación. Dice Wayne Mack, un autor, dice, aún en las mejores familias hay diferentes perspectivas. Es un hecho dado. Debemos esperar que ocurra y no desequilibrarse. Reconocer que no todo es asunto de lo correcto o incorrecto, malo o bueno.
Algunas cosas simplemente son diferentes, pero cuidado, porque las diferencias que no se manejan apropiadamente con facilidad pueden cambiar un hogar armonioso en una zona de guerra. Prevenir los conflictos. Podemos prevenir los conflictos cuando reconocemos la realidad de nuestras diferencias, y desacuerdos y los sacamos a la luz y hablamos sobre ello de manera pacífica y en amor, no esperando a estar enojados o llenos de amargura para hablar las cosas. Es muy peligroso echar nuestras diferencias o desacuerdos debajo de la alfombra porque tarde o temprano van a asomarse y a ser causa de conflicto. Medita estas cosas, date cuenta de la necesidad de esto. Resolver los conflictos. En el libro Resuelva los conflictos cotidianos de Ken Sande, muy bueno ese libro, Resuelva los conflictos cotidianos. Él habla acerca del conflicto comparándolo con el fuego. Él dice, las personas son diferentes y quieren cosas diferentes. Muchas veces esta es la chispa del conflicto. ¿Ve? Ahí está la diferencia. Esa es la chispa del conflicto. Las diferencias empeoran cuando el egoísmo y el orgullo pecaminosos incitan nuestras reacciones. Esto es el combustible del conflicto. La destrucción se produce cuando no respondemos adecuadamente y permitimos que nuestros deseos pecaminosos continúen incitando nuestras palabras y acciones. Esto es el fuego del conflicto. Ahí está la chispa, las diferencias. ¿Qué hacemos con esa chispa? ¿Verdad? Le echamos combustible. El egoísmo, el orgullo. No, que yo tengo la razón y yo tengo que ganar. No, que si hace lo que yo digo. ¿Verdad? Esa búsqueda de la gratificación, de yo estar bien y sentirme bien, que se echaba los demás. Ese egoísmo. Eso impera en nuestro mundo bien fuerte. En la iglesia no pasa eso. Gracias al Señor. Ahora sigue diciendo, el problema no es donde comenzamos, sino donde terminamos. El problema no es que somos diferentes, es lo que hacemos con nuestros desacuerdos. Raras veces decidimos renunciar a nuestros derechos y resolver humildemente nuestras diferencias con los demás. En cambio, preferimos decir, somos diferentes, yo tengo razón, tengo que ganar. ¿Verdad? Nos negamos a humillarnos, nos negamos a darnos por vencidos. Nos negamos a ser como nuestro maestro. Siempre humilde, siempre manso. ¿Verdad? Aprendan de mí, decía él, que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Vente, ponte mi yugo, ven, camina conmigo. Mi yugo es fácil, ligera mi carga. Ven y te voy a enseñar a ser manso y humilde de corazón. Tenemos diferencias naturales, pero nuestra naturaleza pecaminosa es realmente lo que hace que el conflicto sea tan destructivo. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Dice Santiago. No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros. Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. ¿Verdad? Él se va al extremo, el homicidio, pero ¿dónde comienza el homicidio? El odio en el corazón. Por eso odian y aborrecen aún a sus hermanos, porque son controlados por los malos deseos que hay en su corazón. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. Ese combaten, eso es lucha, eso es literalmente guerra, lucha. Gritería, contienda, pelea con golpe. O sea, literalmente combaten y luchan, hacen guerra. No tienen porque no piden, piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. ¿Te das cuenta que todo el tiempo es un egoísmo ahí?
yo soy el centro, yo soy la persona, yo soy importante, yo debo ser feliz, esa mentalidad tan fuerte. No, no se trata de nosotros, acuérdate de eso. Nada en la vida se trata de nosotros. El Señor Jesucristo nos salva y murió por nosotros para su propia gloria. Sí, nosotros procuramos la salvación de los perdidos para la gloria del Señor, porque ellos tienen que honrar y adorar al Señor, porque fueron creados para eso, es para la gloria de Él. En otras palabras, las diferencias muchas veces se tornan en conflictos. ¿Por qué? Porque somos egoístas. Queremos que los demás vean las cosas como nosotros las vemos, que crean lo que nosotros creemos, que actúen como nosotros queremos que actúen, o que hagan lo que queremos que se haga. Y cuando esto no pasa, ¿qué sucede? Nos frustramos, nos enojamos. Luego, por nuestro egoísmo, respondemos de diferentes maneras pecaminosas. Puede que tratemos de forzar los miembros de nuestra familia a sumisión, a sujetarlos, sermoneándoles, gritándoles, discutiendo incansablemente, gritándoles. Queremos ejercer dominio, ¿verdad? Porque queremos que se haga lo que nosotros queremos. Y le damos golpes a la mesa y gritamos porque no nos hacen caso. Respondemos de maneras pecaminosas. O aquí nadie hace eso. Tal vez se aplica un castigo verbal o físico desenfrenado. Claro, le voy a entrar a golpe al nene. Tángana, golpe limpio. ¿Para qué? Para que me haga caso. Eso es una disciplina egoísta. Pues yo disciplino a mi niño, a mi niña, las disciplino para que ellas maduren, crezcan en su carácter, para que ellas honren al Señor, ¿verdad? La disciplino con una disciplina que lo habla en Efesios más adelante, capítulo 5 más adelante, una disciplina en el Señor, para que ellas honren y teman al Señor, para que ellas aprendan que hay consecuencias por desobedecer al Señor. Yo no quiero que ellas me obedezcan a mí directamente, que ellas me obedezcan a mí porque en casa yo soy la figura del Padre Celestial, ¿verdad? En casa yo soy esa figura, eso es una responsabilidad. Pero yo quiero que ellas teman al Señor, que ellas amen al Señor, que conozcan. Mi disciplina es no para que me hagan caso ahora, sino para desarrollar un carácter para el futuro. Disciplina mira más allá. Entonces, o puede ser que usamos maneras más sutiles para presionarlos a someterse o lastimarlos por no estar de acuerdo con nosotros. Sí, porque hay gente que nos gritan, no hacen cosas, pero ¿qué hacen? Y yo lo pongo de estas palabras, hacen un espectáculo de changuería, ¿verdad? Se encierran en ellos, se retiran, lloran, fruncen el ceño, o somos silenciosos y no cooperamos. Se retiran para manipular. Porque nuestros deseos se bloquean, nuestros esfuerzos para controlar la situación producen conflictos. Comenta Wayne Mack, dice sobre el texto de Santiago: Santiago nos desviste de todas nuestras pretensiones piadosas y llega a la raíz de muchos de nuestros conflictos interpersonales. Con gran valentía y claridad explica que si tus deseos te llevan a conflictos en el hogar, el verdadero problema es tu deseo consumidor de satisfacerte a ti mismo. Santiago dice, en efecto, tú peleas y riñas porque eres egoísta. Tienes motivos equivocados. ¿En verdad no tienes cuidado de la gloria de Dios o el bien de los demás? Mayormente tienes cuidado de ti mismo, de tu reputación, de tu propio placer. Para conseguir lo tuyo, aún tratas de manipular a Dios y a otros miembros de la familia. ¿Te das cuenta de lo peligroso que es? ¿Qué hacemos nosotros delante de los conflictos, delante de las diferencias? ¿Cómo entonces podemos resolver los conflictos? Vamos a considerar algunas verdades que podemos aplicar en esto. Principios.
Cuando el conflicto surge, en vez de mandar que se le escuche, preste atención a lo que la otra persona le está diciendo. Proverbios 18:13. Cuando el conflicto surge, en vez de mandar que se le escuche, preste atención a lo que la otra persona le está diciendo. ¿Qué dice Proverbios 18:13? El que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. O sea, tenemos que escuchar. Y voy buscando Santiago 1:19. El que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Esa es una tendencia que la persona está hablando y nosotros ya estamos maquinando qué responder, ¿verdad? O somos rápidos al hablar, como habla Santiago. Esto lo saben mis amados hermanos. Pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. ¿Ve? El yo no aprender a hacer silencio y a escuchar, necesito aprender a hacer silencio, a escuchar, para no echarle combustible a la diferencia. Hay que aprender a hacer silencio. Para cualquier cambio que una persona desee ver en otra, tiene que saber escuchar y comprender los criterios de los demás. Pero qué difícil se hace eso muchas veces, porque siempre queremos tener la razón. Siempre queremos ser el que habla, el que dice, siempre queremos ganar la discusión. Tenemos que por amor al Señor, por amor a nuestro matrimonio, por amor a nuestros hijos, y como vivimos para la gloria de Dios, tenemos que aprender a hacer silencio en medio de nuestras diferencias y escucharnos, dialogar. Número 2, elija un momento apropiado. Dice Proverbios 15:23, lo leo de la Biblia al día. A todos les gusta dar un buen consejo. Qué admirable saber decir la palabra adecuada en el momento oportuno. Elija el momento apropiado. ¿Qué usted cree que es mejor? ¿Hablar cuando estás enojado o esperar calmarte para dialogar? Pues claro, pero ¿cuántas veces hablamos estando enojados y metemos las patas, verdad? Decimos lo que no debemos decir, hacemos lo que no debíamos haber hecho. Le echamos combustible a esa diferencia, dañamos las cosas y las cosas que muchas veces repetimos lo mismo. Volvemos y hacemos y sabemos que no está bien y volvemos y hablamos cuando estamos enojados y restregamos las cosas. Elijamos un momento apropiado, tomemos la sabiduría bíblica para enfrentar nuestros conflictos, aprendamos a callar, aprendamos a escuchar. Elijamos el momento apropiado, define el problema. ¿Cómo usted define el problema y cómo lo hace la otra persona? Y eso es el que ha tenido, ¿verdad?, la oportunidad de, ya sea en consejería o de escuchar algunas situaciones de dos personas. Él tiene una historia tremendo y ella tiene otra historia que tú dices, pero ¿y qué hacemos con esto? ¿Te das cuenta? Y lo mismo cuando tú te reúnes en el diálogo con tu esposa, tu esposo, definan ambos los problemas, a ver cuál es el malentendido. Porque algo de la historia no se está entendiendo bien. Hay puntos de vista diferentes, se ven desde una perspectiva diferente. Entonces, aprendan a definir el problema y escuchar cómo la otra persona define el problema. Defina las áreas de acuerdo y desacuerdo en el conflicto. Y aquí viene una parte difícil, esta es la número 5. Algunos conflictos pueden ser causados tan solo por un miembro de la pareja. A veces uno y el otro inocente, ¿verdad? No sabe cómo tratar con esta cuestión y se hace más duro. Pero la mayoría de los conflictos son causados por los dos. Identifique su propia contribución al problema. Identifique su propia contribución, porque la mayor parte del tiempo nosotros nos pintamos de inocentes y nosotros somos parte del problema, siempre, ¿sabes? O sea, se formó un revolú, hay un conflicto y no, ella tiene la culpa, no, él tiene la culpa, no, hay alguien, ambos tienen que ver en ese conflicto. Cuando usted acepta alguna responsabilidad por un problema, el otro, al verlo más dispuesto a cooperar, posiblemente se vuelva mucho más abierto para discutir el tema.
El próximo paso a seguir, el último, de forma precisa, ¿qué comportamiento de su parte podría ayudar? Y estar dispuesto a preguntar la opinión de la otra persona. Mientras comparten, esté receptivo a sus sentimientos, sus observaciones, sugerencias. Vigile la actitud defensiva. ¿Te das cuenta? Esta cuestión del conflicto, estas cuestiones de conflictos de matrimonio, cómo resolver, cómo prevenir, todo comienza y es tan importante en una comprensión del Evangelio. Yo necesito comprender, vivir el Evangelio. Yo necesito estar lleno de la palabra de Dios, necesito estar lleno del Espíritu de Dios, necesito que mi corazón esté rendido al Señor para poder experimentar la necesidad que tengo de humillarme, ¿verdad? De dialogar, de reconocer la necesidad de tratar con nuestras diferencias. Esto no se logra 6 mensajes acerca de matrimonio, 4 libros que tú leas, media hora de oración. Esto debe ser algo continuo. Así mismo como comemos pan cada día, así mismo como nos alimentamos, así mismo como cada día necesitamos exponernos a estas verdades de la palabra de Dios y aplicarlas a nuestro matrimonio, a nuestra vida. Permitir que Dios gobierne, que Dios reine, que Dios se glorifique. Sí, y cada día estar abiertos al diálogo, a los cambios, porque nosotros nosotros seguimos experimentando cambios en nuestra vida. Nosotros estamos en un crecimiento, se llama la santificación, continuamos creciendo en el Señor, continuamos y eso tiene que haber ese cambio continuo. Y el matrimonio es un ambiente en el cual en medio de los conflictos y las diferencias podemos crecer juntos, y experimentamos ahí cada uno aplicando sus deberes, cada uno entendiendo que somos 2 seres pecaminosos que vamos a fallar, claro, pero está el amor, está el perdón, la reconciliación, la restauración, está la ayuda mutua que tenemos en el Señor. Sí, el matrimonio es algo glorioso, y como hemos dicho, es una gran responsabilidad, porque el matrimonio va más allá de nosotros. El matrimonio no se trata de yo alcanzar mis propios planes o mis propios placeres o deleites. Es glorioso entender que el matrimonio tiene como propósito glorificar al Señor juntos como matrimonio, ¿verdad? Exaltar su nombre. Y es un tema que necesitamos seguir creciendo, madurando, porque queremos honrar al Señor. Queremos glorificarle a Él. Amén. Vamos a orar al Señor, que nos ayude. Tanto le necesitamos. Padre, gracias, Señor. Gracias te damos, Maestro. Tuya es la gloria y la honra. Tuyo es el poder, la soberanía, la excelencia, la belleza, la hermosura, la grandeza. Miramos los astros, Señor, las galaxias, las estrellas, el mundo, las cosas hermosas que tú creaste, Señor. Todas las cosas las creaste para ti. Todas las cosas las creaste, Señor, para ti, para la gloria de tu nombre. Y nosotros no somos la excepción. Nosotros somos creación tuya. Somos tuyos. Nos creaste en Cristo Jesús, Señor. Nos creaste para ti. Enséñanos, Maestro, a vivir para la gloria de tu nombre. A entender las diferencias que tenemos, Señor, y a poder experimentar la unidad en medio de la diversidad. Dialogar en nuestros desacuerdos y poder resolver conflictos, Señor, diferencias, dificultades que experimentamos, resolverlas para la gloria de tu nombre, Padre. Aquí estamos, Señor, te necesitamos. Sin ti, nada podemos hacer. Gracias, Maestro. Gracias, Jesús. Amén.